Buenas noches, me llamo Genova González Ruiz, estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 196-16317. Mi profesor se llama José Luis Gaona Esparza. El módulo se llama Protección Internacional en materia de Derechos Humanos. Reto 5, titulado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a 28 de febrero de 2023. Explicación de los hechos del caso Rosendo Radilla Pacheco. El 25 de agosto de 1974 fue desaparecido por los militares Rosendo Radilla Pacheco, quien viajaba en un autobús con su hijo desde Chilpancingo hacia Atoyac. Un retén militar de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena detuvo al camión. Uno de los militares lo reconoció y no le permitió continuar su viaje. Se lo llevaron preso al excuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez. Víctima de desaparición forzada, nadie se sabe aún de su paradero. La familia Rosendo Padilla inició su búsqueda por el excuartel, las oficinas de los gobiernos locales y las cárceles del estado de Guerrero y la Ciudad de México. Hasta la década de 1990, el contexto de guerra sucia hizo imposible la denuncia formal. Desde entonces hasta ahora, 2020, han tramitado 6 denuncias penales ante distintas instancias, pero todavía no obtienen resultados por parte del Estado mexicano. Siendo el caso Radilla la primera sentencia por violación a derechos humanos en contra del Estado mexicano, esta resultó en gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma, tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, propiciando así avances significativos en materia de derechos humanos, como por ejemplo, promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional de 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma constitucional de 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas. Explicación del proceso ante la Comisión. Los representantes solicitaron a la Corte que declare el Estado responsable por la violación de los derechos consagrados ante el artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal y artículo 7, derecho a la libertad personal, de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en concordancia con los artículos 2 y 11 de la Confederación Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. En perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, asimismo, alegaron que el Estado es responsable por la violación del artículo 5, derecho a la integridad personal, de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. El tribunal toma en cuenta que el Estado no ha llevado a cabo mayores diligencias en la investigación de los responsables de la detención y posterior desaparición del señor Radilla Pacheco. En tal sentido, la Corte concluye que la investigación no fue realizada en forma seria, efectiva y exhaustiva, por lo que el Estado deberá adoptar un plazo razonable en las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares internacionales de la materia y de la Convención, de conformidad con los párrafos 272 al 277 de esta sentencia. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla permite entender mayormente la proyección que las decisiones tomadas al respecto tendrán para el Estado mexicano, sobre todo por el alcance que les ha dado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tales decisiones permearán a todos los impartidores de justicia y, por tanto, impactarán en la sociedad en general. La trascendencia en este caso resulta más evidente si lo relaciona con el marco jurídico nacional en el que se inscribe. Coincide con las últimas reformas a la Constitución Federal en materia de derechos humanos, que cambiaron el paradigma de las garantías individuales que otorgan la Constitución Federal por el reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano, así como el juicio del amparo como el instrumento de garantía de dichos derechos. Destaca asimismo la obligación que ahora se establece hacia todas las autoridades del país para que en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como hacia el Estado, el cual deberá prevenir
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por el momento es todo por mi parte. Gracias.